Mi nombre es Guillermo y estoy a cargo del curso Cómo se redacta un proyecto de investigación en ciencias sociales y humanidades. Ya con este último video estamos llegando al final del curso y nos resta hablar de dos aspectos, sobre todo yo diría que tienen un tinte más técnico, que nos estamos refiriendo a la bibliografía y a las fuentes, y cómo es que se consignan la bibliografía y las fuentes en un proyecto de investigación. Ciertamente vamos a aprovechar para hablar de otros aspectos que tienen que ver con el mismo proceso de investigación, como lo hemos hecho en otros apartados. Sí, tanto de qué es una fuente o qué es una bibliografía o para qué se consulta o cómo se redacta. O sea, no solamente aspectos que tienen que ver con esa redacción o cómo figuran en el proyecto, sino algunas reflexiones más. Incluso yo incluiría alguna digresión relativa a fundamentalmente las nuevas fuentes de investigación que se han abierto en los últimos años, ya se diría bastantes años, con el advenimiento del Internet 2.0, que permite la participación de los usuarios en un sentido bidireccional. Con respecto a las fuentes, lo que habría que decir que a veces la clasificación es un tanto compleja. Y es un tanto compleja porque tiene que ver no solamente con el área de conocimientos que las define, sino también en cómo se utilizan esas fuentes. Por ejemplo, en el artículo de Cerruti, las fuentes, desde una perspectiva, yo diría, más sociológica, se divide en fuentes primarias, fuentes secundarias, y algunos últimamente incluyen, sobre todo los sectores de documentación, las fuentes terciarias. Si nosotros diferenciamos fuentes primarias y fuentes secundarias, desde el punto de vista sociológico, lo que estamos haciendo es decir que las fuentes primarias son aquellas que produce el investigador, es decir, nosotros mismos, a voluntad, que las planeamos, las ejecutamos y recogemos los resultados. Por ejemplo, una entrevista que hacemos a un informante clave o calificado es una fuente primaria. La realización por parte nuestra de una entrevista masiva o una entrevista con muestra es una fuente primaria. El construir una guía de observación de campo, ir al campo y levantar la información es una construcción de fuente primaria. En ese caso, o algo más complejo como la realización de experimentaciones, como si hacemos un test o un focus group. O sea, son todas técnicas que nosotros planeamos, controlamos y obtenemos los resultados, ¿sí? Lo que la distingue de las fuentes secundarias es que son producidas por nosotros mismos. Las fuentes secundarias son las fuentes que han producido otros, ¿sí? ¿Qué otros? Bueno, yo diría instituciones estatales, organizaciones privadas, de la sociedad privada y otros individuos o otros investigadores. Por eso algunos autores, en algunos manuales, van a ver que incluso en esa fuente secundaria, que puede ser producción de datos cualitativos o datos cuantitativos, incluyen los textos bibliográficos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que alguien haya hecho una entrevista y nosotros la consultemos, que alguien haya tomado un testimonio y nosotros la tomemos, van a ser, en nuestro caso, para nosotros, fuentes secundarias. Un censo, ¿sí? General, de familia, de vivienda, rural, son fuentes secundarias fundamentalmente. Y las fuentes terciarias son esencialmente aquellas que compilan, seleccionan, yo diría fuentes primarias y fuentes secundarias. Esa es la condición que tiene la fuente terciaria. Tradicionalmente lo que uno hace ante las fuentes terciarias es hacer
consultas circunscriptas, muy intencionales y que recortan un interés del significado de una palabra o de un concepto de mayor o menor complejidad. Los autores normalmente nos dicen que son de dos tipos: las fuentes terciarias, las más tradicionales, las producidas en papel, como los atlas, los diccionarios, las enciclopedias, los compendios, que juntan todo tipo de información que puede ser objeto de este tipo de consulta. Y hablan de otras fuentes terciarias, que son aquellas que nos indican en qué lugar está la información, ¿sí? Lo que pueden ser, por ejemplo, directorios, guías generales o especializadas, que en los últimos tiempos ha perdido un poco de sentido porque habiendo motores de búsqueda muy importantes, reemplazan lo que eran en papel las viejas guías o listados. O esas guías o esos listados los encontramos directamente en sitios de internet bajo las distintas modalidades, ¿no? Por ejemplo, esos sitios que coleccionan eventualmente información o fuentes de los primeros gobiernos peronistas, o aquellos sitios que compilan testimonios de periodos dictatoriales, ¿sí? Y que se constituyen de alguna manera en fuentes de consulta terciaria. Quiero hacerle las advertencias que a veces la diferenciación es compleja, porque si uno se pone estricto, diría que lógicamente no cumple las condiciones lógicas de toda clasificación. A ver, nos explicamos. Es decir, que las clasificaciones sean completas y excluyentes. Una clasificación, la condición que tiene que tener es que abarque todos los individuos correspondientes a distintas especies o géneros. ¿Sí? A la vez no puede haber un individuo que pertenezca a dos especies o a dos géneros. Tiene que estar claramente diferenciado. O es vertebrado o es invertebrado. O es marino o es terrestre. Bueno, en el caso de la clasificación de las fuentes, ese criterio es más difícil de poner, decíamos, porque ciertamente esa clasificación de hecho, de hecho podría ser dificultosa de encontrar por el contenido concreto de la fuente, ¿sí? Y quizás haya pensar que más que clasificar la fuente por su contenido concreto, haya que hacerlo, en el caso de un investigador, por cómo la usa esa fuente, ¿sí? Entonces, en el caso de las fuentes terciarias, lo que ocurre es fundamentalmente que se encuentran hoy en día muchas de esas fuentes en Internet. Primero fueron, por ejemplo, para darles un ejemplo, las enciclopedias digitales o los atlas digitales que venían en los CD y uno ponía en la computadora, y la ventaja que tenía, por eso fue de manera definitoria en el trabajo que uno hace con ese tipo de textos de referencia, es que podía hacer la búsqueda directamente y rápidamente llegar a lo que necesitaba. Bueno, hoy en día están en línea muchas de esas enciclopedias o compendios o atlas, con las grandes posibilidades que significa la simplificación de búsquedas. Con respecto a lo último planteo que hicimos hace momentos nomás, que la fuente habría que clasificarla quizás no por su contenido concreto, sino cómo uno la usa, para complicar aún más las cosas, podemos plantear la diferenciación que hacen los historiadores, ¿sí? Los historiadores, cuando hablan de fuentes primarias, son fuentes que han sido textos en sentido amplio, pueden ser visuales, audiovisuales, impresos, en un momento histórico, ¿sí? En el mismo momento en que vivían las personas o las instituciones lo fabricaban. Y esos textos llegan a nosotros de manera intocada, ¿no? O sea, que desde un punto de vista histórico, más allá que hay discusiones también, uno podría decir que una autobiografía llega a nosotros de mano directamente del autor, y nosotros vamos a hacer una fuente secundaria conforme hagamos un trabajo biográfico
incluyendo otras fuentes. Es decir, la autobiografía de Darwin que existe es una fuente primaria, mientras el trabajo que hacemos nosotros de la biografía de Darwin es una fuente secundaria. Volviendo a esta cuestión de cómo la usamos, podríamos decir que muchos textos de estudio podrían ser textos de referencia para nuestra investigación, ¿sí? Podrían ser textos de clásicos, por ejemplo, donde hay conceptos que nos pueden ayudar a la construcción de nuestro marco teórico en nuestra investigación. Pero a la vez podrían constituirse esos mismos textos en fuentes primarias cuando queremos hacer una investigación sobre una biografía académica de determinados autores, ¿sí? Porque ahí lo que hay es una trascendencia. Entonces, si uno toma la biografía de algún geógrafo, por ejemplo, las obras en que participó en un atlas, en estudios de campo, en trabajos de planificación, van a ser de alguna manera fuentes primarias que tienen otra revelación diferente si las tomamos como referencias bibliográficas para nuestro trabajo. Se convierten de alguna manera junto a otras en fuentes primarias, con la entrevista a ese geógrafo o geógrafo, más otros testimonios que haya sobre él, ¿sí? Entonces, lo que habría que tener claro, me parece al principio, es partir de esta diferenciación y pensar siempre cómo uno utiliza ese material. Con respecto a cómo van las fuentes en el proyecto de investigación, nosotros lo que podemos hacer, si el espacio da, y sería importante tenerlo en cuenta esto, hacer una discriminación bastante importante entre este tipo de fuentes, qué tipo de fuente se trata, quién la emitió, si está codificada, si responde a algún orden y dónde está el repositorio, ¿sí? Les dejo un ejemplo, hacemos un alto y les dejo un ejemplo para que ustedes vean. Bueno, lo que ustedes están viendo ahora es una clasificación que hicimos referencia recién en el video que antecede sobre fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿sí? Ustedes tienen que las fuentes primarias, como decíamos, son los datos que el investigador obtiene por medio de instrumentos en forma directa de la realidad. Las recoge por sí mismo, mientras las fuentes secundarias son datos o registros escritos seleccionados y procesados por otros investigadores. Los tipos de documentos, según la forma de presentación, no me voy a extender mucho en esto porque suele ser una clasificación clásica que pueden encontrar ustedes prácticamente en cualquier manual. Son documentos escritos, documentos estadísticos o numéricos, cartográficos, documentos de imagen sonido y documentos objetos, ¿no? Objetos, por ejemplo, que pueden ser susceptibles de análisis, como ocurre en el ejemplo de estudios arqueológicos, ¿sí? Y el punto 3 que ustedes vieron, yo reorganicé esto de un apunte de clase que tenía del grado. Ustedes pueden hacer un examen de viabilidad de acceso a los documentos cuando están llevando adelante la investigación. Recuerdan ustedes que decíamos que las fuentes deben ser asequibles y manejables, que deben existir, que tienen que tener algún tipo de orden para que podamos acceder a ellas y que si no las teníamos que producir, teníamos que tener capacidad para producirlas, ¿sí? Esta clasificación nos da una idea del grado de acceso que puede tener esa fuente, ¿no? Entonces, en una columna enlistamos la institución que la generó, indica el organismo, ente o agente público o privado que la emitió, el tipo de documento que se trata, nominar y precisar si se trata de documentos escritos, cartográficos, estadísticos, jurídicos, políticos, etcétera. Localización y estado del archivo, indicar si la información se encuentra ordenada, lo que facilitaría muchísimo la tarea, o bien debe consultarse de forma inorgánica.
Y después podríamos hacer una clasificación del acceso que lo podríamos tipificar en fluido, parcial o cerrado de acuerdo a la posibilidad de gestionar la fuente, ¿no? O sea que nosotros en ese proceso de investigación podríamos hacer este trabajo de precisar de manera concreta en cada una de las fuentes en qué estado se encuentra el acceso, el tipo de fuente que necesitamos para nuestra investigación. Yo les voy a dar un ejemplo de un primer proyecto de investigación que se hizo en la década del 90 sobre políticas y administración territorial de los espacios litorales en el Partido General Pueyrredón, 1983-1994, proyectos de inversión y desarrollo, estrategias privadas, marcos regulatorios y preponderancia de actores urbanos. Esto fue una beca de perfeccionamiento que tuvimos la oportunidad de tomar en ese periodo. Esto yo creo que fue un informe que se hizo en su momento al director de investigación mostrando el estado de las fuentes. Y fíjense, vamos a hacer una lectura rápida, que tenía una relación con los objetivos que están muy explícitos en el título, de manera palmaria, ¿no? Lo leemos. El núcleo programático de la investigación ha guiado la recopilación del conjunto del material documental en fuentes diversas. A través de este ingrediente es posible valorar la viabilidad de responder a los planteamientos básicos y cuestiones problemáticas de la indagación. Si bien durante la búsqueda se ha seleccionado la estrategia de bola de nieve, hallar documentos que remiten a otros documentos, se ha tratado de evitar esfuerzos inútiles procurando eludir dos riesgos. Por un lado, quedar ahogado por una conducta de acumulación sin criterio, y por el otro, rever la información ya obtenida, consulta que solo cobra sentido a los efectos de confirmación. La documentación utilizada, que fue citada a lo largo de esta presentación, en esta presentación estaban listadas todas las fuentes que habíamos obtenido y habíamos hecho un primer vistazo sobre ellas, por eso decimos que, aunque parcial, se la estima en principio importante. Esta última afirmación debe ser entendida en cuanto a la misma contribuyó previa manipulación teórica a la obtención de un esquema de hipótesis con un grado de progreso mayor. Es decir, la misma lectura de fuentes en su momento, que habíamos ido sobre todo a ver legislación o actas del Consejo Deliberante o documentos públicos del Poder Ejecutivo Municipal, había permitido pensar en las primeras hipótesis. De los tipos de documentos citados en los ítems 12.1 y 12.2 se ha logrado un mayor conocimiento de los documentos escritos, ¿sí?, cuya interpretación se constituyó en base primordial del material observacional para el diseño de la investigación propuesta. De los documentos a producir listados en segundo término, no se posee un grado de conocimiento similar al de los escritos, ya que se trata, en la mayoría de los casos, de información a ser generada por un instrumento de indagación social, la entrevista. En este caso, nosotros en este ítem habíamos listado una serie de actores clave que queríamos consultar y entrevistar, entre los que estaban gente del Consejo Deliberante, administrativos, pero también había concejales que estaban de alguna manera en las comisiones específicas de administración de playas, y también gente que se desempeñaba en la Secretaría de Turismo, encargada de la administración de las unidades turísticas litorales, ¿no? Entonces esto quedaba como planteo que se iba a hacer el futuro, o sea, se tenía una lectura de la producción del material escrito, de actas del Consejo Deliberante y legislación, incluso de expedientes que otorgaban esas unidades turísticas, pero no todavía de las entrevistas que quedaban pendientes. Con alguna de las personas identificadas, ahí se ponía nombre y apellido de las personas y el cargo que tenía, ya se han mantenido encuentros, dejando abierta la posibilidad de nuevas reuniones. La selección de informantes no resulta caprichosa, ya que se ha procurado visitar ediles, funcionarios ejecutivos, burócratas de carreras, todos ellos de actuación relevante en algunos de los casos de intervención litoral examinados. En función de los medios con los que se cuente de la experiencia recogida, se juzga conveniente hacer uso de un tipo de entrevista focalizada, donde el cuestionario no posee un carácter rígido estructurado, sino que contiene un grupo de preguntas abiertas de acuerdo a una pauta problemática, intentando relevarlo mediante un diálogo espontáneo con el entrevistado.
Del conjunto de documentos escritos examinados, se ha otorgado especial relevancia a los documentos oficiales producidos por burocracias públicas, particularmente por el municipio. Bueno, en ese momento no solamente el municipio, sino también la legislación provincial y nacional y algún organismo autárquico. Estos documentos resultan centrales para registrar las distintas dimensiones de las políticas territoriales, formas de regulación legal, orientación de recursos económicos, pertinencia de actores y usos económicos asignados a los sectores costeros. En este caso, este fue un proyecto de investigación, un primer proyecto de investigación que surge en la segunda beca que tuvimos oportunidad de desarrollar y fue centrar la obtención de la fuente, lo que le facilitó al investigador, en este caso quien habla, el suscripto, fue el hecho de haber trabajado en esas oficinas y conocer la producción de información que había en esas oficinas y quién eran los actores del Estado, de los distintos niveles principales, y los agentes privados que explotaban las unidades turísticas. O sea que fue un proyecto de investigación que estuvo muy centrado en la lectura de las fuentes, en el manejo de material. Y después se organizó la información tratando de hacer una presentación de datos coherentes para construir una idea teórica, una perspectiva teórica, un enfoque, un punto de vista de cómo era la organización litoral en el Partido General Corredor, por lo menos plantearlo esto en temas generales y qué actores, en colaboración y conflicto, construían ese territorio litoral. Bueno, pasamos ahora a otro proyecto de investigación. Este proyecto de investigación, en otra videolección tuvimos oportunidad de explicitarlo, ¿sí? De hacer algunos comentarios de que es la invención cultural del territorio nacional imaginado, 1938-1961, exploradores, útiles escolares, mapas, estampillas, noticiosos y taxidermia para la creación de la ventana. En este caso, reorganizamos, tanto en uno como en otro archivo que acabamos de ver, reorganizamos para que ustedes puedan ver un poco los textos, los párrafos, coloreamos y aumentamos el zoom para que quede más claro en pantalla, ¿no? Bueno, en el caso del listado biográfico, no marcamos todos, pero fíjense que, por ejemplo, si ustedes prestan atención al título, hay una necesidad de interpretar textos e imágenes. Entonces, en Verdes hay algunos textos teóricos que nos dieron algunas claves conceptuales y términos teóricos, sobre todo, que nos ayudaron a leer esas imágenes para ver esa forma de representación de ese territorio que el Estado argentino pretendía y pretende soberar, ¿no? Por ejemplo, está de Roland Barthes, La Cámara Lúcido, Lobby y Obtuso, de John Berger, Modos de Ver, sobre el noticiero Sucesos Argentinos, el trabajo de un artículo muy interesante de Mariano Bleckman, ¿no? Bueno, algunos otros trabajos, como se ve acá, el periodismo histórico, fue durante ese periodo que se construyó la idea de Antártida, y algunos también de orden más teórico, dentro del campo de la geografía, como el de Dennis Cottrell, observando la naturaleza, el paisaje y el sentido europeo de la vista. Y en azul pusimos los que hacen más referencia al contenido concreto, al recorte territorial y las políticas de recorte territorial generados en distintas áreas de conocimiento, ¿sí? Como por ejemplo los trabajos de García Media Beatriz sobre las Malvinas y la Antártida Argentina para la Nueva Argentina de Perón, que se refiere a los libros de texto, el trabajo de Verónica Holman y Carla Loy sobre imaginarios geográficas y cultura visual peronista, las imágenes geográficas en la revista Villique. O sea, son textos teóricos, pero a la vez muy encarnados en un referente empírico muy concreto, ¿no? Estos últimos. Bueno, en Verde seguimos viendo textos que ayudaron a la lectura o a construir un marco teórico para hacer la investigación, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, acá en azul, les vuelvo a decir, no señalamos esto. Desarrollo científico argentino en la Antártida, ¿no? Pablo Vázquez, Antártida, Política de Estado durante el primer verano. Bueno, listamos la bibliografía e incluimos, según algún criterio,
algún modelo, en este momento no recuerdo cuál era, pero fíjense que normalmente lo que uno trabaja es la bibliografía organizada por autor año, porque es mucho más fácil para saber las citas y los textos, ¿no? Bueno, y con respecto a las fuentes, bueno, aumentamos la tipografía, ¿no? Por cuestiones visuales. Fíjense cómo las organizamos: documentos administrativos, legislación y conferencias, fuentes filatélicas, porque otra de las fuentes de estudio y de las representaciones fueron las estampillas y los matasellos, fuentes cinematográficas y audiovisuales. Recuerden que ustedes leen el título con atención, van a ver que ahí está explícito. Son las documentales sobre la Antártida y las notas visuales que había en muchas de las revistas comerciales o oficialistas sobre la Antártida. Y alguna clasificación más de fuentes, como fuentes de museos y documentos internos sobre políticas museísticas. En estos casos, el Museo Bernardino Rivadavia tiene algunos documentos internos, porque el área de investigación científica y sus científicos habían desarrollado varias campañas a la Antártida. Y después los mismos textos escolares hicieron representaciones de este territorio como un territorio más de la Argentina, y los medios de prensa partidarios, ¿no? Los textos escolares fueron muy importantes en este trabajo. Bueno, como vimos entonces, vimos en primer término una manera para trabajar con las fuentes, ¿sí? Haciendo una clasificación que nos ayude a nosotros a organizar nuestro trabajo y a la realidad de nuestro trabajo. Y después lo que hicimos fue mostrar más que nada cómo hay una relación muy fuerte entre el título, los objetivos de la investigación, las prácticas que hacemos de interpretación de fuentes o producción de fuentes, y las distintas partes de un proyecto, ¿no? En ese proyecto sobre unidades litorales, ustedes vieron cómo surgió a partir de fuentes. Entonces, es un proyecto que se construyó desde lo empírico fundamentalmente, de un tema de interés, y aparte un tema de interés no solo para la disciplina, sino un tema de interés ciudadano. Y acá directamente lo que mostramos fue la organización de las fuentes y la discriminación de fuentes por tipo. De esta manera lo que logramos es, si tenemos el espacio correspondiente para hacerlo en el formulario, es que hemos leído los documentos, que tenemos los documentos para desarrollar la investigación. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que este ejercicio que acabamos de hacer sirve no solamente para tener una idea nosotros de la viabilidad del proyecto, sino después para redactar y mostrarles a quien los va a evaluar, a quien los va a ver, que efectivamente contamos con las fuentes asequibles y manejables, como decíamos allá en el primer video, cuando dimos en su momento los consejos antes de plantear un tema de tesis, como para desarrollarlo y llevando adelante. Ahí lo que es recomendable es diferenciar fuentes de bibliografía, cerrando el plan de trabajo con la bibliografía, ¿no? Lo que es específicamente el plan de trabajo. Y en este caso puede ser útil para explicarle a aquellos que lo van a evaluar que contamos con esas fuentes, ¿sí? Que luego vamos a procesarlas y que vamos a hacer un análisis de contenido o análisis del discurso con algunos de los esquemas que existen desde el punto de vista teórico-metodológico, pero que con esas fuentes se cuenta. Pero a la vez nos sirve a nosotros para testear efectivamente si estamos en condiciones de cumplir con los objetivos de investigación. Otra vez acá se da esta cuestión de coherencia entre lo que hemos escrito y esta parte de fuentes y bibliografía. Muy bien. Planteada esta cuestión, vale la pena decir que hoy en día existen otras fuentes que podemos llamar terciaria, de más difícil clasificación, ¿sí? Pero que suelen ser muy útiles, como son las enciclopedias en línea. Los traductores suelen ser muy útiles para cuando tenemos algunas dudas sobre alguna traducción que necesitamos para nuestra investigación.
las wikis relacionadas con los traductores, que se discuten las formas de traducción que se están haciendo, y otras fuentes que yo diría que son terciarias, como por ejemplo los tutoriales de YouTube, donde se enseñan determinadas cuestiones, ¿no? Digamos que son nuevas fuentes de información que a nosotros nos pueden servir de manera terminante. Bueno, pasando ahora a lo que es la bibliografía, esto quizás es más sabido y no requiere por ahí de muchas explicaciones, solo dos o tres consejos. El que lo sabe, bueno, lo puede dejar de lado, y aquel que le parece bien se lo apropia. Primero, la bibliografía que va del proyecto, yo diría que muchas veces depende de los espacios con el cual contamos. Lo aconsejable que sería toda la bibliografía que leímos y que creímos importante para desarrollar nuestro plan de investigación, ¿sí? Siempre usando plan y proyecto de investigación como sinónimo. Porque toda esa bibliografía, por más que no esté citada, nos ha ayudado a escribir nuestro plan de investigación. Hoy en día, a los fines de achicar y abreviar, van a ver que muchas publicaciones, revistas científicas, piden que solamente vayan a la bibliografía aquello que es citado de manera directa o indirecta. En un proyecto de investigación, a mí me parece que es importante ese planteo, es decir, poner todo lo que se ha leído, pero en ese caso ver las instrucciones si se reduce solamente a las citas. La tendencia parece ser que solo se va a poner en la bibliografía las citas. A mí me parece que incluso hay que aclarar cuando se recurrió a fuentes terciarias, y esto lo dejo para el final, para hacer una portada que vale bien la pena sobre Wikipedia, que me parece bien interesante. Ahora, ¿cómo hay que consignar esa bibliografía? Bueno, yo diría lo siguiente. Cuando uno pone información bibliográfica de un libro, de un texto, de una conferencia, de una fuente oral, de una fuente audiovisual, de una fuente privada, en el caso de que estamos hablando de fuentes en estos últimos casos. Sí, lo que tiene que existir tanto en fuentes como bibliografía, la totalidad de la información que eventualmente aquel que lee puede certificar la veracidad de ese dato y de esa referencia que hemos hecho en el cuerpo del plan o el proyecto. ¿Sí? Todos los datos posibles que le permita al lector el fácil acceso a esa información. Todos los datos posibles de las fuentes y de la bibliografía. Si las fuentes constan en algún intersitio o en algún blog o en alguna wiki, bueno, aclararlo, ponerlo también. Es muy importante entonces en esa cuestión ver incluso si la bibliografía está también en algún intersitio de internet, porque muchas veces ocurre que nosotros podemos bajar textos que están parcializados, sobre todo es muy común en las cátedras que están en línea, que toman algunos capítulos, y poner realmente lo que se ha leído, ¿sí? En esto hay que ser muy cuidadosos, no hay que sobreabundar haciendo listas bibliográficas gigantescas para impresionar, porque ya no impresionan a nadie, ¿sí? Entonces, poner lo que uno juzga necesario. ¿Cómo se cita? Bueno, ahí en principio la condición, yo diría, sustancial es que esté toda la información necesaria para que el lector llegue, incluso si hace falta la dirección de internet y el enlace. Y en cuanto a cómo se cita, hay varios modelos de citación, las publicaciones o a veces las normas oficiales de las instituciones universitarias o de las agencias plantean un formato de redacción de artículos y de citaciones y de los documentos académicos en general. Sí, hay una que es la llamada ISO 690, por ejemplo, que tiende a ser una norma internacional. Está la MLA Style, que están más usadas en las humanidades y en las ciencias sociales, y APA Style, que es
es más del área de psicología, pero también de las ciencias sociales. Estas tres normas lo que plantean es cómo citar un libro, cómo citar un artículo, cómo una fuente documental, cómo citar un testimonio. No solamente ordenan la bibliografía y la citación de las fuentes, sino toda la redacción del artículo, cómo o en qué tipo de letra, por ejemplo, plantear las palabras en un idioma extranjero que no es el nativo de quien escribe, cómo organizar los títulos, qué jerarquía darle a los títulos. O sea, es todo un formato para, de alguna manera, estandarizar todos los artículos que se editan en una revista o en un libro de compilación, por ejemplo. Más allá de estos formatos que uno los puede consultar en internet, o si va, su artículo ya tiene destino en alguna revista, lo que realmente puede hacer es consultar el apartado que dice instrucciones para los autores. Incluso cómo poner las láminas, los mapas, cómo referenciarlos. Bueno, eso está todo formateado, por decirlo de alguna manera. Pero lo importante es entonces, yo diría, poner la información completa, poner toda la información completa. Para cumplir esa máxima de que quien quiera replicar lo que decimos en nuestro proyecto, en nuestro plan, en nuestro artículo, en nuestro documento académico, lo pueda hacer recorriendo la escritura argumentativa que hemos desarrollado. Bueno, les decía que quería hacer un comentario final, pero que tiene que ver con los usos académicos, sobre lo que es el gran fenómeno de Wikipedia en los últimos años, que nos ha llevado, a mí, por lo menos desde el principio, a utilizarla y citarla. El origen de Wikipedia tiene que ver con la década del 90, con las empresas de Internet, del boom de las empresas de Internet, y en su momento se constituyó como un sitio de Internet que fundamentalmente se sostenía por imágenes eróticas y pornográficas, y después, a partir de ese sitio, empezaron a surgir otras alternativas, y Nupedia, que fue la primera enciclopedia en línea, ¿sí?, que surgió creo que en 1999, y que fue el origen posterior de Wikipedia. La gran explosión de Wikipedia fue a partir del Internet 2.0, del Internet participativo, que permitió crear justamente lo que se llamó las wikis, es decir, un trabajo colaborativo para producir conocimiento. Era curioso porque originalmente se les recomendaba a los alumnos, a los estudiantes, no usarla o no ponerla en el caso que la habían usado, sobre todo porque algunos jurados lo veían de muy mal gusto, algunos jurados, evaluadores lo veían de muy mal gusto, y en realidad yo creo que el problema, como está en este libro que recomiendo, El conocimiento hereje de Patricio Llorente, en realidad el problema central es que al principio la dificultad era la dificultad que existía con todos los sitios de internet, que muchos alumnos hacían su tarea con el corta y pega. En realidad que el problema estaba más en el receptor y la manera como el receptor manejaba la información que en el emisor, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, sobre todo, existía un prestigio de la Enciclopedia Británica que era muy tradicional en ese sentido y estaba constituida por especialistas que validaban ese conocimiento, y lo que validaba aún más el conocimiento era el hecho de que estaba impresa en papel. Eso fue cambiando de a poco. Nupedia, que fue el origen primitivo de Wikipedia, estaba también producida por doctores, pero surgió como cosa alternativa y marginal la posibilidad de que todos produzcan conocimientos a través de una wiki. Incluso aquellos que lo desarrollaron al principio lo veían con cierta desconfianza, y la información empezó a crecer geométricamente. En realidad lo que es muy interesante, me parece a mí, de Wikipedia, que es un fenómeno extraordinario
y esa posibilidad tecnológica permite la producción de conocimiento que no es democrático. En realidad las comunidades de producción lo que generaron también fue un trabajo colaborativo pero jerarquizado. Si ustedes entran van a ver que hay varias ediciones de los artículos, existen los llamados, creo que bibliotecarios, que son un poco los que hacen los procesos de evaluación, y uno puede ver las distintas versiones de los artículos, pero es muy común que muchas veces se destaque la falta de fuentes de las cosas que allí se dicen. Hoy en día la wiki es un instrumento de trabajo educativo, ¿sí? Nuestras aulas virtuales lo tienen y se ha valorado la posibilidad de producción de conocimientos en wiki porque es el trabajo incluso que uno hace cuando hace una investigación o cuando somete a críticas o fuentes o a un texto o cuando tiene que sostener ante otros, como ocurre con Wikipedia, lo que ha puesto para producir conocimiento sobre ese tema. O sea que en ese sentido es muy válido. Y yo recuerdo cuando todavía se estaba en debate y en discusión, que Humberto Eco, cuando le entrevistaron sobre eso, dijo, bueno, en realidad lo que hay que hacer, dice, con Wikipedia es consultarla. ¿Qué puede hacer uno? Creo que dijo algo así, consultar Wikipedia en otros idiomas y eventualmente los sitios en que se referencian. ¿Sí? De todas maneras, lo que estaríamos haciendo entonces es sometiendo a crítica lo que hacemos con otras fuentes, y es lo que debemos hacer, es lo que deberíamos hacer con las noticias periodísticas, por ejemplo. Ahora, está claro que ese esfuerzo para, por ejemplo, informarse verazmente no es gratuito. Es un trabajo bastante importante. Por eso a veces estamos sometidos a noticias falsas o las creemos, porque realmente llegar al conocimiento y ser sutiles para saber lo que ocurrió en determinado sitio requiere de cruzar mucha información y muchas veces el tiempo no lo tenemos. En este caso, el trabajo intelectual requiere, si subimos un artículo, por ejemplo a Wikipedia, a tener que validarlo ante los otros, a tener que defenderlo, ante ser estrictos no solamente con los derechos de autor, sino también la manera como utilizamos esas fuentes o las afirmaciones que hacemos, en qué fuentes las validamos. Fíjense ustedes, uno de los más importantes representantes del movimiento enciclopedista en el siglo XVIII, que pretendía juntar todo el conocimiento que había sobre el mundo en ese periodo, a la vez que democratizarlo con una visión iluminista, ¿sí? Que Wikipedia recoge lo que decía Denis Diderot, nada menos, ¿no? Uno de los referentes del enciclopedismo. Escribió, esto es textual: necesitaremos la asistencia de un gran número de hombres que pertenecen a diferentes clases, hombres de un valor inestimable para quienes los portales de las academias están sin embargo cerrados, debido a su condición social. O sea, en este caso lo que generaba realmente ruido, fíjense que ustedes en los orígenes de Wikipedia, Nupedia estaba escrita por especialistas, ni hablar de enciclopedia británica, era que cualquier persona podía producir, leyendo sobre fuentes primarias y secundarias, información. Sí, pero volvemos a repetir, en ese caso, esa información está compulsada y uno se ve obligado, en cierta manera, a exponerse a la crítica de los demás, ¿sí? Es bastante interesante esta perspectiva. Bueno, decíamos que eso empezó a cambiar. Fundamentalmente lo que ocurrió, creo que fue en el año 2005, Nature, la famosa y prestigiosa revista de ciencias naturales, hizo una investigación con respecto a Wikipedia, un poco valorando lo que significaba el trabajo de producción de conocimiento en Wikipedia. También hubo investigaciones que comparaban enciclopedia británica con Wikipedia. La enciclopedia británica ya no se hace más, y de esa comparación, de esa analogía y diferencias que se hicieron, salió muy bien parada.
Hay algo que es muy interesante, que es que a partir de entonces muchos investigadores empezaron a traducir sus trabajos a Wikipedia para lograr una mayor divulgación y una mayor visibilidad de sus trabajos, un poco con este espíritu iluminista. Ciertamente, también lo que pasó fue que los índices de citación alternativos empezaron a surgir y tener que el investigador sea citado en Wikipedia empezó a contarse. Y no solo en Wikipedia, sino también en las redes sociales como Twitter o Facebook. ¿Sí? Entonces empezó también de alguna manera a contarse como impacto esos sitios o esas redes sociales nuevas. Ya no solo, como ocurre por ejemplo con el Google Académico, las citas académicas, sino también era parte de esa distribución de ese conocimiento que los trabajos y las personas circulen a través de las redes sociales. O sea, estamos ante un cambio de difusión de la información notable. Y después lo que es muy interesante que el autor cuenta acá en uno de los capítulos finales es el trabajo ya como institución de Wikipedia, ¿no? Luchando por el acceso abierto y evitando que los derechos de autor se extiendan más allá, impidiendo el acceso a la información. O sea, como entidad, si bien pretende, entre comillas, la neutralidad en sus trabajos, en los artículos que se realizan, como institución Wikipedia toma un posicionamiento político, discutiendo cuando en juego, como ocurrió en la Argentina, hay leyes que están queriendo ampliar los derechos de autor, ¿no? Siempre es un equilibrio entre dos derechos, los derechos de autor y los derechos, lo que hay que lograr, y los derechos de acceso libre a la información. Pero lo que me parecía muy importante, que Wikipedia lo que había logrado es varios convenios a través de su fundación con grandes museos del mundo, con grandes museos de arte, con grandes museos históricos, con archivos, la Argentina lo ha hecho también, con archivos provinciales, con archivos nacionales, para escanear el material y darle mucho más visibilidad, ¿sí? Al punto tal que manda pasantes a estas instituciones, que de alguna manera enseña incluso a personas de estas instituciones la manera como se trabajan los artículos de Wikipedia, lo que ha significado en muchos casos mayor visibilidad de estas instituciones que suelen tener problemas serios de financiamiento o de visibilidad, ¿no? Tanto si uno piensa en museos históricos de arte o muy especializados, a veces sostenidos solamente por el área público o por algunas fundaciones. Bueno, lo que logró Wikipedia en muchos casos, que sus fondos, sus documentos, fuesen dados a la luz de todos, lo cual parece una cuestión muy significativa, muy importante. Y hoy en día nadie cuestiona, como lo hacía tradicionalmente, a Wikipedia como enciclopedia en línea. ¿Sí? No obstante, hay unas cuestiones que uno puede observar en el texto con respecto a la fiabilidad de la información, pero bueno, lo que dice el Llorente es, bueno, yo les digo, no confíen en Wikipedia como no confíen en otras fuentes. O sea, como no confíen en algunas noticias, en los titulares de algunos diarios. O sea, sometamos a crítica de la misma manera que lo hacemos con otras fuentes. Bueno, ese es el trabajo que se puede hacer, por ejemplo, en una wiki colaborativa. Bueno, llegamos al final de curso de cómo se realiza o cómo se redacta un proyecto de investigación en ciencias sociales y en humanidades. Espero que los distintos pasos que tuvimos la oportunidad de dictar, que deben observarse en la realización de un proyecto de investigación, sea útil para ustedes y para todos ustedes. A condición, lógicamente, que lo tomen como una receta más de la cual se puedan apropiar para idear sus propias recetas. De alguna manera, los que estamos en las cátedras metodológicas, a veces nos sentimos como docentes o maestros de alguna especie de didáctica extraña, donde indicamos el deber ser del oficio, de ser científico o de investigar siguiendo las pautas. Pero, como decía el maestro Anderegg, de alguna manera siempre esos libros metodológicos son el ofrecimiento de un traje etiqueta
para andar finalmente en vaqueros, en jeans por la vida, ¿no? Un poco la propia experiencia que ustedes hagan, la propia reflexión sobre sus propias experiencias de investigación, sobre sus trabajos de gabinete, sus trabajos de campo, va a ser seguramente la mejor receta que ustedes pueden construir para sí mismos, para desarrollar sus productos de investigación. Entonces, eso ténganlo en cuenta, que lo que planteamos es una estrategia posible entre otras, ¿sí? Finalmente quiero decirles que en esta situación un poco compleja que nos toca vivir, en el cual estamos en condiciones de cuarentena y de encierro, tuvimos los docentes que de apuro aprender nuevas técnicas de internet y quizás se vio a lo largo de las distintas videolecciones porque quedaron plasmadas en cosas que uno iba descubriendo de la técnica para transmitir mejor y que normalmente el mensaje audiovisual es un mensaje muy particular, diferente al mensaje que uno puede ver en los textos impresos y necesita también aprenderlo y para aprenderlo necesita, para hacer una buena gramática de esas imágenes, conocer la tecnología, los programas y bueno, todos estamos en eso en situaciones un poco de emergencia. Bueno, les deseo lo mejor y que tengan, sobre todo en estos tiempos, muy buena salud anímica y física.